Con poder y autoridad, con gran gloria y potestad, tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanzas que con sangre nos compró, proclamamos triunfando en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy vivos declarando una voz, somos la iglesia de Cristo. Bienvenidos hermanos, hermanas, amigos y amigas al estudio doctrinal de este día viernes. Que el Señor les guarde y les bendiga siempre. Nosotros somos miembros de la Iglesia de Cristo. Mi nombre es Julio González Gutiérrez. Nos reunimos en la Iglesia de Cristo que cita de los semáforos del embarcado, Iván Montenegro, una cuadra abajo, una cuadra al sur, o del Gallo Magayo del Iván Montenegro, una cuadra al sur. Nos identificamos y damos la dirección porque esta predicación se distribuye a muchas personas quienes son bastante creyentes, fervorosas, que les gusta estudiar la palabra de Dios, son sinceros estudiantes de las Escrituras y tal vez no pertenecen a la Iglesia de Cristo, pero están deseosos de aprender y es la oportunidad que Dios nos da para poder señalarles más exactamente y de la mejor manera posible el camino que lleva a la vida eterna. Pues solamente hay un solo camino que va a la vida eterna. No son varios, no son dos o tres. La Biblia habla únicamente de un solo camino. Así que si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, escríbanos, únase a nuestro grupo de estudio bíblico de WhatsApp, 8954-7408, Movistar o Tigo, ¿verdad? Ahí estamos haciendo propaganda, pero para que sepan, ¿verdad? Puede enviarnos, ¿verdad?, solicitudes, preguntas, dudas, también a la dirección, el email, el correo electrónico, González Gutiérrez, con Z todo, minúscula, gonzalezgutierrez.julio1971 @gmail.com. Sugerencias, preguntas, si usted necesita literatura, quiere saber más de esta meditación o saber de otras doctrinas, ¿verdad?, de la Iglesia de Cristo, con todo gusto solicítela y se la podemos enviar si usted quiere de forma física o de manera digital. Pídela gratis y sin ningún compromiso. Bien, inmediatamente vamos a poner todo en las manos del Señor, la meditación y el estudio. Padre bueno, perdona, Señor, nuestros pecados que hemos cometido por medio de Jesucristo, tu Hijo amado. Por esa sangre preciosa, límpianos de todo mal. También queremos agradecerte la oportunidad de estar contigo estudiando tu santa palabra. Dirígenos en este estudio para que hablemos donde tu palabra hable y callemos donde ella calla. Gracias, Señor, por su instrucción en el nombre de Jesús. Amén. Tengamos una pequeña alabanza que tiene por título Jehová es mi luz y mi salvación. 138 en el libro de canto. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Gloria a nuestro bendito Dios y Salvador. Bien, vamos a continuar y al mismo tiempo a finalizar el estudio del viernes pasado, el cual tiene por título El Día del Señor. Haciendo un pequeño introducción de este estudio, hablaremos sobre el resumen de la clase anterior. En la clase anterior estábamos estudiando acerca de las formas o las maneras en las cuales Dios nos revela su voluntad. Las maneras o las formas como Dios nos revela su voluntad. La manera como nosotros debemos hacer para agradar a Dios se presenta de 4 maneras distintas. ¿Cómo Dios revela su voluntad? Número 1, decíamos, a través de declaraciones claras y explícitas. Dios nos enseña
Dios nos instruye en su palabra a través de declaraciones claras y explícitas. ¿Cómo sabemos nosotros cuántos días dilató o fue la duración de la creación material? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, lo sabemos porque el libro de Génesis lo dice en tantas y cuantas palabras, así, de una manera clara y específica. ¿Cómo sabemos nosotros de qué madera construyó Noé el arca? Lo sabemos porque la palabra de Dios lo dice de una manera clara y explícita, de madera de gofer o de gofer. Entonces Dios nos enseña su palabra a través de declaraciones claras y explícitas. La segunda manera, decíamos, era a través de mandamientos directos, mandamientos explícitos, mandamientos directos. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer para ser salvos? ¿Cuáles son los requisitos que el hombre necesita saber y necesita obedecer para ser salvo? Eso lo entendemos nosotros a través de mandamientos. Jesucristo, por ejemplo, dijo en Marcos 16, 15 al 16, un mandamiento que tenemos que obedecer, un mandamiento claro, es una orden. Hablamos de mandamiento, es una orden. Dios a veces nos enseña su voluntad a través de órdenes directas. Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ese es el mandamiento directo. Creer más bautismo igual salvación. Esa es la enseñanza, ese es el mandamiento directo, claro y explícito. Si nosotros queremos saber acerca de la ofrenda, tenemos mandamientos directos. 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 al 2. El mandamiento, la orden de guardar la ofrenda cada primer día de la semana. No todos los días, no a cada rato, no cada vez que nos reunimos. Es el día domingo, el primer día de la semana, que por cierto es el día especial que estamos estudiando. Es la orden apostólica de hacerlo cada primer día de la semana. También la palabra de Dios, además de declaraciones claras y explícitas a través de mandamientos directos, también nos enseña a través de ejemplos apostólicos aprobados. Por ejemplo, ¿cuál era la práctica apostólica de reunirse? ¿Qué es lo que hacía cada primer día de la semana? Una de las lecciones más importantes, uno de los elementos más importantes del día domingo, de la celebración dominical o el día del Señor, es la cena del Señor. Es la conocida también como Eucaristía, es el momento de dar gracias. Cuando tomamos el pan y el jugo de uva, damos gracias a Dios. Eso significa la Eucaristía. Entonces, la cena del Señor. ¿Cómo nosotros aprendemos que la iglesia del primer siglo y hasta el día de hoy debe hacer eso? ¿Cómo Dios nos enseñó? No lo hizo por medio de un mandamiento directo. No hay un mandamiento directo donde Jesucristo y los apóstoles le digan a la iglesia, reúnanse cada primer día de la semana para celebrar la Santa Cena. No hay un mandamiento directo, pero sí tenemos un ejemplo aprobado, apostólico aprobado, que es el que nosotros encontramos en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 7. Es un ejemplo apostólico, era una práctica, que es lo que la iglesia del primer siglo hacía. Ellos se reunían el primer día de la semana. Por cierto, hablamos de la Santa Cena, hablamos del día en que Jesucristo resucitó, hay varias razones, hablamos del día en que se recogía la ofrenda. El día domingo tenía un gran significado en los cristianos del primer siglo. Entonces, ¿por qué nosotros seguimos después de 2000 años tomando la Santa Cena el día domingo primer día de la semana, según el calendario judío? ¿Por qué lo seguimos haciendo? No es por mandamiento, no hay un mandamiento, pero sí tenemos un ejemplo apostólico aprobado. Era lo que los apóstoles enseñaron a la iglesia y es lo que ellos practicaban cada primer día de la semana, y entonces venimos nosotros, imitamos ese ejemplo apostólico hasta el día de hoy, porque es algo que los apóstoles enseñaron y practicaron en la liturgia, en la adoración de la iglesia de Cristo en el primer siglo, la celebración de la Santa Cena. Y recordemos que eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo ordenó allá en Mateo capítulo 26, cuando instituye la Santa Cena con sus 12, los 12 apóstoles, aunque luego ahí salió huyendo Judas, pero con los que estaban ahí reunidos instituyó la Santa Cena, diciéndole que él no bebería más de esa copa, no comería más de ese pan hasta aquel día en que lo beba o lo coma nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Eso es lo que dice en Mateo capítulo 26.
en la institución de la cena del Señor. ¿A qué se refiere Cristo cuando dice lo voy a beber? En la próxima ocasión que yo voy a tomar esta cena, esta santa cena, la voy a volver a tomar con ustedes, pero lo voy a hacer en el reino, en el futuro. No se refiere a un famoso reino milenial, como algunos sueñan y se trasnochan y deliran por ese sueño, por esa idea, ¿verdad? De un reino milenial aquí en la tierra. Dicen que Cristo se refiere de que Él iba a celebrar la Santa Cena hasta mucho tiempo después, en un famoso reino milenial aquí en la tierra con sus apóstoles. Otros dicen que ya en el cielo, y se enredan con estas interpretaciones. No se refiere a eso. La lección sencilla y clara es que Jesucristo le está diciendo a sus apóstoles que Él iba a continuar celebrando la Santa Cena con ellos en el reino, o sea, en la iglesia. Cuando la iglesia fue establecida en el día de Pentecostés, a partir de ahí los cristianos comenzaron a celebrar el día domingo la Santa Cena. Y los apóstoles se volvieron a sentar a la mesa con Cristo. ¿Y dónde estaba Cristo? Sí, Cristo estaba con ellos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice el Señor Jesús, ahí estoy yo en medio de ellos. Y más de 2000 años después, hasta el día de hoy, nosotros nos sentamos el día domingo a tomar el pan sin levadura y a tomar el jugo de uva. Y el Señor está presente con nosotros y lo está tomando cada día domingo. Estamos celebrando el sacrificio de Cristo, esa obra, la obra suprema de amor y de entrega de Dios, la manifestación del amor de Dios en los hombres, en la historia de la humanidad a través de la Santa Cena, es lo que nosotros recordamos cada día domingo, la obra de redención, de salvación de nuestro Salvador. Entonces, si alguien me demanda y me dice, mire hermano, enséñeme usted dónde está el mandamiento. No hay ningún mandamiento directo acerca del reunirse el día domingo para celebrar la Santa Cena, pero sí tenemos un ejemplo apostólico aprobado en donde los cristianos se reunían el primer día de la semana para partir el pan. Ahora, cuando la Biblia dice para partir el pan, no solamente se refiere al pan. Esa es una figura del lenguaje que se llama sinécdoque, en donde toma la parte por el todo. El pan involucra también el jugo de uva, comer del pan o comer de la mesa. Cuando dice que nosotros participamos de la mesa, no se refiere a comerse la mesa de madera o de concreto o lo que sea, no se refiere a eso. Significa sino tomar lo que está sobre la mesa, participar de la mesa. Cuando la Biblia dice partir el pan, significaba lógicamente también el mandamiento del jugo de uva. Iban las dos cosas, pero era una forma de expresarse, una forma de referirse a la Santa Cena como decir partir el pan. Pero no es que solamente el pan tomaban, no es que solamente participaban del pan, sino que todos participaban del pan y del jugo de uva. Es prácticamente lo que enseñó Jesús. Lógicamente, conforme a la apostasía, a la falsedad, luego se le apartó, la iglesia apóstata separó el jugo de uva de los feligreses, de los cristianos, de los asistentes, y luego solamente quedaron dando el pan, y por eso es parte de la apostasía, eso es parte del engaño del maligno, pero no fue el propósito de Cristo. Hermano y amigo, el propósito de Cristo fue que usted, como miembro de la iglesia, participe del pan y participe del jugo. Pero generalmente en apostasía que surgió de la iglesia, aquellos que se separaron, sí, fueron los que separaron. No fuimos nosotros los que nos separamos. Qué contradictorio. Aquellos que nos llaman los hermanos separados, a nosotros nos llaman protestantes, fueron ellos los que se separaron primero. Fueron ustedes los que primero se separaron. Porque Cristo dio el pan a sus apóstoles y dio el jugo a sus apóstoles. Las dos cosas se las dio. Pero luego en esta iglesia solamente le dan el pan. El jugo solamente se lo toma el sacerdote. Eso es algo que nos dice la Biblia. Es contrario a lo que hacía la iglesia del primer siglo. El apóstol Pablo habla de que la iglesia participaba del pan sin levadura y participaba del jugo de uva. Lea 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. Y se va a dar cuenta que la iglesia participaba del pan sin levadura y del jugo de uva. Las dos cosas se la daban a los miembros. Pero ya luego por la apostasía se le fue quitado por
varios prejuicios, ¿verdad? Lamentablemente por la ignorancia. Lamentablemente el problema fue la ignorancia. La ignorancia. Y por eso se le quitó el jugo de uva y solamente le dieron el pan. Porque luego vino una interpretación falsa, una idea, una filosofía hueca que dice de que en el pan, en la carne, ahí va la sangre también. Son discernimientos humanos, son excusas humanas. Quieren ir en contra de lo claro, explícito de la lección de Cristo. Cristo dio y repartió el pan y el jugo a sus apóstoles. El apóstol Pablo, en el texto de Corintios, que él lo había citado, dice y habla acerca de que los miembros participan de las dos cosas. Pero tal vez podrá pensar usted que me estoy saliendo un poquito del tema, pero es que las dos cosas, tanto el día del Señor como la cena del Señor, están íntimamente relacionadas, bien relacionadas. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Por qué nosotros celebramos la Santa Cena el primer día de la semana? No porque haya un mandamiento directo, sí, no hay ningún mandamiento directo, pero sí tenemos una declaración clara, podemos aplicar que hay una declaración clara y explícita. Dios nos dice que los hermanos en Troa participaron el primer día de la semana para partir el pan, y también tenemos el ejemplo apostólico, lo que la iglesia del primer siglo hacía. Ellos se reunían el primer día de la semana por varias circunstancias que ya las vamos a mencionar, pero tenemos ahí el ejemplo apostólico y un ejemplo aprobado. Lógico que en esta circunstancia hay que apartar aquellas cosas que son incidentales. Son incidentales. ¿Qué puede ser? El reunirse el primer día de la semana. Lo principal es el día. Tiene que ser el primer día de la semana. Algo incidental puede ser, ¿dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar puedo reunirme el día domingo? ¿Lo puedo hacer debajo de un puente? ¿Lo puedo hacer debajo de un árbol? ¿Lo puedo hacer en mi casa yo solito? El lugar no importa, el lugar es algo incidental. Es como que los apóstoles celebraron la Santa Cena en un aposento alto. Eso nada tiene que ver. El apóstol Pablo estaba en un aposento alto. Eso nada tiene que ver. El lugar es algo incidental. La hora también es algo incidental. ¿A qué hora debe ser? La Biblia dice primer día de la semana. Pero la hora es algo incidental. Es decir, no hay un mandamiento específico que diga a qué hora debe hacerse. ¿A qué hora? Ese es lo de menos. Puede ser en la mañana, puede ser a las 9 de la mañana, puede ser al mediodía. Algunos cristianos lo hacen por la tarde. La reunión la hacen por la tarde. Gloria a Dios, porque tal vez podrán decir, bueno, Jesucristo lo hizo por la tarde, en la noche. Bueno, con tal que sea el primer día de la semana, no hay ningún problema. Otros cristianos lo hacen el día domingo por la mañana, muy temprano. Gloria a Dios. El lugar y la hora no importa. No importa el local. Si es en el segundo piso, en el tercer piso, en el sótano, en la planta baja, donde sea. El lugar no le hacen, no es importante, es algo incidental. ¿Verdad? Lo importante es el día. Entonces, cuando se trata de un ejemplo aprobado, apostólico, debemos nosotros apartar las cosas que son incidentales. ¿Verdad? Es decir, que no cambian el mandamiento, que no trastornan el mandamiento. Ok, y la cuarta forma, hablábamos nosotros acerca de la inferencia lógica y necesaria. Inferir lógica y necesariamente. Una inferencia, nosotros utilizamos mucho la inferencia, la deducción lógica. Esa deducción lógica tiene que ver con razonar, con implicar algo importante, algo valioso. Si usted escucha, alguien sabe que tiene una mochila y usted escucha adentro un sonido como de metal, usted dice, bueno, debe ser algo de metal, ¿verdad? Entonces usted comienza a tocar y ve que es algo que es hueco, entonces es de metal, puede ser una olla. Comienza usted a deducir, comienza usted a oler. ¿Qué será? Viene dentro de una bolsa. No lo puede ver usted, pero usted siente de que es una hoja, algo que está envuelto y tiene un olor característico y está caliente. Usted puede decir, bueno, es una catamal que está dentro de la bolsa. Está deduciendo, está implicando, está infiriendo, está sacando una deducción. Claro, esa deducción tiene que ser lógica y tiene que ser necesaria. Lógica y necesaria. En esto habíamos puesto el ejemplo del acto del bautismo, la predicación acerca del bautismo. Cuando Felipe le predica al eunuco la palabra de Dios en Hechos 8:35 en adelante,
dice específicamente que Felipe le anunció el evangelio al etíope. Y yendo por el camino, dice el versículo 36, llegaron a cierta agua y dice que el eunuco le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? De pronto hay un cambio. En el versículo anterior se dice, en el caso de Felipe, que él le anunció el evangelio. Y luego el siguiente versículo, el eunuco solicita el bautismo. Nosotros inferimos y deducimos que Felipe le habló del bautismo, le habló de la importancia, de la necesidad, de la urgencia que él tenía de bautizarse. Por eso es que el eunuco, cuando miró agua en el camino, inmediatamente dijo, aquí está la oportunidad. Este hombre me está predicando que yo necesito ser bautizado para que el Señor me perdone mis pecados. Él me lo viene diciendo. Lógicamente que Lucas resume la predicación de Felipe con decir, y le anunció el evangelio. En 3-4 palabras resume toda la evangelización, que pudo haber dilatado muchas horas, varias horas, pero Lucas resume la expresión diciendo que Felipe le anunció el evangelio. Pero luego, al hacer la pregunta, el etíope, aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Nosotros inferimos, deducimos, implicamos, sacamos la deducción lógica de que Felipe le tuvo que haber hablado de la necesidad del bautismo. Entonces es una lección por implicación. Ahora sí, vamos a estar mencionando las razones por las cuales el día del Señor, el día domingo, se convirtió en ese día especial. Las vamos a mencionar para que usted las anote y si no, pues pueda mirar nuevamente el video y recordarlas. Esa es una de las bendiciones, de las facilidades que nos dan la tecnología, que es muy útil. Es muy útil. La primera razón de por qué los cristianos se reunían el primer día de la semana es porque ese día nuestro Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos. El día domingo fue el día en que Él resucitó. ¿Qué pasó el día sábado? ¿Qué sucedió el día sábado? El día sábado para los apóstoles fue un día de tristeza y de amargura. Hermano, amigo, usted que estudia mucho la Biblia, el día sábado para los discípulos no era un día para recordar jamás. Pasaron muy tristes, sufriendo y llorando por su maestro. Un día de tristeza. Hay que olvidar el sábado. Es el día domingo muy temprano, cuando yo el primer día de la semana, los evangelios son claros en esto. Muy de mañana, con los apóstoles, las mujeres llegaron al sepulcro y el Señor había resucitado. Un día domingo. Por eso nosotros nos congregamos el día domingo, porque el día domingo es el día del Señor. Es el día en el cual nuestro Señor Jesucristo venció la muerte, resucitó de entre los muertos. Un día glorioso, un día de victoria, un día de triunfo. Número 2, ¿por qué nos reunimos el primer día de la semana? Porque Jesús se reunió el primer día de la semana con ellos. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, anote los textos. Capítulo 20, versículo 1, versículo 19 y versículo 26, y se va a dar cuenta que el Señor Jesucristo dice, aquel mismo día, dice el Evangelio de Lucas, aquel mismo día el Señor se reunió con sus discípulos. El mismo día que resucitó se apareció con ellos. La Biblia es clara y dice, aquel mismo día, versículo 21, Juan 20, 21. ¿Cuál mismo día? El día en que resucitó, el día domingo. Y luego, el versículo 19, dice, 8 días después se reunió otra vez con sus discípulos. La primera vez no estaba Tomás, ¿recuerdan? La segunda vez, donde estaba Tomás, dice que ocurrió 8 días después. ¿Cuántos son 8 días después? El siguiente domingo. El Señor no se reunió con ellos entre semanas, lo hizo el siguiente domingo. Y luego, dice la palabra del Señor, después de eso, el día de Pentecostés fue día domingo. Bueno, me estoy adelantando un poquito a ese otro argumento. Pero la palabra del Señor expresa categóricamente, contundentemente, que Él se reunió con ellos el día domingo. Revisen en su Biblia Juan capítulo 20, versículo 1, versículo 19 y versículo 26. También anexe ahí el Evangelio de Lucas capítulo 24, versículo 21
y se va a dar cuenta que los que iban camino de Emaús, se les aparece a ellos y aquel mismo día, dice, aquel mismo día, es decir, el primer día de la semana, y ellos hacen la cuenta y dicen al tercer día, porque ellos van platicando con Jesús, los que iban camino de Emaús, dicen ellos, hoy es ya tercer día. Jesucristo resucitó al tercer día. Viernes, sábado, domingo. Es lo que los hebreos, los judíos entienden. Y ellos reconocen que ese día se les aparece a ellos. Ya si no queremos entender, ya si nos cerramos a estos argumentos en donde claramente dice que es el día domingo, y Él se apareció a sus discípulos y se reunió con ellos en 2 o 3 ocasiones, pero no tenemos manera como poder recibir la enseñanza y apartar lo que es claro, lo que es específico, el mandamiento, el ejemplo, la enseñanza clara de la importancia de reunirse el día domingo. Y entonces vemos nosotros ahí que Jesús se reunió con sus discípulos el primer día de la semana. No tengo tiempo ahorita para leerle todos esos versículos, pero usted en su casa puede hacerlo. Y finalmente, la iglesia fue establecida el día de Pentecostés. Y el día de Pentecostés es el día domingo, caía en día domingo, según los cálculos que pues, nosotros podemos hacer con esa fiesta del libro de Levíticos capítulo 23. Usted puede leer Levíticos capítulo 23 y se va a dar cuenta que los días de Pentecostés siempre caían en domingo, Entonces era el día en que estaban reunidos todos los judíos, muchos judíos, eran millones de judíos peregrinos que llegaban a Jerusalén, ya estaban reunidos desde antes por el asunto de la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, ya estaban reunidos, pero el día de Pentecostés allí estaban congregados, ya estaban reunidos. Y entonces fue ese día en el cual Pedro predicó el Evangelio y se bautizaron como 3,000 personas. La iglesia fue establecida el día domingo, el día del Señor. El día domingo, el día del Señor, descendió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y ellos comenzaron a hablar en lengua y comenzaron a hacer milagros y prodigios y a expandir el Evangelio a todo el mundo. Es un día muy especial. Es lo que nosotros necesitamos hacer. Debemos seguir guardando. Debemos seguir obedeciendo y reuniéndonos. Lógicamente ahorita por las circunstancias que estamos viviendo, pues ya no lo estamos haciendo en un lugar, por decir, en un lugar de adoración, en un templo, sino que lo estamos haciendo en las casas o en otros lugares. Pero siempre nos estamos reuniendo. Pero gracias a Dios ya pronto, si Dios quiere, vamos a estar reuniéndonos en el edificio de adoración. Pero la iglesia eso hacía y nosotros seguiremos haciendo mientras estemos con vida en este cuerpo, obedeciendo la palabra del Señor, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí está el Señor con nosotros. Este ha sido el estudio doctrinal de este día, de esta tarde, noche del viernes. Vamos a finalizar entonando una pequeña alabanza y luego tendremos palabra de oración para que Dios nuestro Padre nos bendiga y nos dirija en todo lo que hagamos. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad, dice el corito. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Amén. Bendito y glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Nos despedimos, ¿verdad? Antes de orar, detrás de cámara, nuestro hermano Daniel Ramos, su servidor, deseándole bendiciones, prosperidad y la seguridad de que Dios está con nosotros hoy y siempre. Recuerde mañana, sábado, el programa Nicaragua para Cristo, canal 37 Extra Plus, 6 de la tarde. El programa que es coordinado, dirigido por la Iglesia de Cristo en Vía Alemania, a las 6 de la tarde. Se llama el programa Nicaragua para Cristo. Mírenos, es media hora de estudio bíblico de 6 a 6 y media, canal 37 Extra Plus. En el nombre del Señor, bendiciones a todos, oremos. Padre eterno,
Dios de la gloria, gracias Señor por permitirnos tener este estudio de tu palabra, por permitirnos crecer más, ahondar más, profundizar más en ese libro tan precioso como es la Biblia. Gracias Señor por permitirnos esta edificación en este día, en esta tarde, en esta noche, y que podamos ser buenos oidores, que recibimos el mensaje y luego lo reproducimos enseñándolo a otros. Dios de la gloria, queremos aprovechar también para bendecir, para pedirte que bendigas a esta nación, que bendigas a tu pueblo, que confíe en ti, Señor. En medio de tantas tribulaciones, adversidades, pestes, conflictos económicos, dificultades económicas, tantas cosas que se agolpan sobre nosotros, te rogamos, Señor, que nos sigas dando siempre esa confianza para salir victoriosos de tantas adversidades. Te agradecemos porque lo has estado haciendo. Has estado con nosotros y seguirás estando con nosotros, guiándonos, bendiciéndonos, cuidándonos, protegiéndonos de toda adversidad. Gracias por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Bendiciones.